Bien, buenos días a todos. Bienvenidos a este cineforo. Y bueno, lo primero que tenemos que decirles es que es nuestro primer cineforo virtual. eh, sobre el análisis y discusión de la película Miss Evers Boys. Es una película bastante fuerte, como se pudieron dar cuenta. Tenemos como invitados a la doctora Marisa Padrón, que es miembro del CENAVI, del Centro Nacional de Bioética. También la doctora María Lombardi, miembro del Centro Nacional de Bioética, y mi persona, Ingrid Alemán, que bueno, es egresada de ese centro, pero todavía estoy ahí buscando ser miembro de él. Y trabajo en la Escuela de Medicina Vargas y soy miembro de la Comisión de Bioética de la Escuela Vargas. Bien, bueno, esta película, como se pudieron dar cuenta, pues está relacionada con un caso que es muy conocido en la investigación, en la metodología de investigación, es el caso del experimento de Tuskegee. Es un experimento que se realizó en seres humanos durante 40 años y se realizó en Alabama, Estados Unidos. Comenzó en el año 1932 y terminó en el 72. ¿Okay? Esta película se hace entonces, pues, basada en los hechos que ocurrieron eh, en ese experimento y hasta el final. Entonces, tiene una duración de 113 minutos. El género es de drama histórico. Su director fue Joseph Sargent. Y bueno, hay un guión realizado por David Felser y Walter Burns. Y los intérpretes, pues la intérprete principal fue Alfred Woodard. Y bueno, está una serie de personajes principales que vamos a ver hoy y hablar de cada uno de ellos. ¿Okay? Bien. No sé, doctora, si quería decir algo más sobre esto. Bien, buenos días. Vamos a dar inicio a esta, es una forma de análisis, porque cuando comenzamos a trabajar en bioética, ya uno ve que todas las películas hay un componente. Claro, para hacerlo atractivo al público, tiene situaciones que recalcan más desde el punto de vista fílmico, pero la idea de este foro es analizarla desde el punto de vista bioético. Yo creo que es interesante, es una película, como decía Ingrid, bien impactante, pero tenemos que guardar, digamos, la imparcialidad para poder hacer el análisis acorde a pautas. Entonces, la idea es ir siguiendo como un guión que nos permita, una vez que todos hemos visto la película, destacar los aspectos más importantes. Exacto. Y adicional a lo que dice la doctora, pues tenemos que tomar en cuenta el año en que ocurrieron estos hechos, ¿no? O sea, imagínense, 1932, donde había un aspecto racial, había, o sea, no había escasez de medicamentos, o sea, una serie de aspectos que tenemos que tomar en cuenta debido al año en que ocurrieron estos hechos. Doctora Lombardi. No, es que no he podido oír lo que han dicho porque me quedé sin conexión otra vez. Pero sí, es importante que a la hora de hacer el análisis, como acaban lo poco que pude oír, hay que estar en el contexto en que acontecen las cosas, ¿no? No podemos evaluarlo, aunque hay muchas cosas que sí tienen que ver con el momento actual que se está viviendo. Por supuesto. Pero no podemos perder el contexto, como acaba de decir Ingrid. Bien. Bueno, ahora tomo la palabra. Sí, doctora. Dígame, doctora Lombardi. Creo que se quedó. Sí. Bueno, vamos a seguir. Entonces, como les decía, hay una serie de elementos que
que hay que reconocer, los pusimos como subtítulos para irlos orientando, porque creemos que algunos de los que están hoy escuchando hoy no han tenido una actividad similar a ella. La siguiente. Bueno, lo más fácil es identificar los personajes principales. Entonces, en la siguiente, por supuesto, está la enfermera, allí están los nombres de los artistas, pero ella es Mrs. Evers. Luego está el doctor del Hospital Ward, el doctor Rodus, también de color, que aparece primero en el cuadro a mano derecha superior. En el cuadro a mano izquierda está el doctor, Douglas, el doctor Douglas, y en el lado izquierdo inferior está Brad, él se llamaba en la película Caleb, Caleb Humphrey, que también juega un papel importante. Pero existen también personajes secundarios, y un poco la idea es que ustedes vayan enviando vía chat que si consideran que otros personajes o alguno que no hemos mencionado, un poco la interacción con ustedes, que Cristian nos va a ir organizando este tipo de información y tratemos de alguna forma de que participemos todos. En los personajes entonces secundarios, la siguiente, Ingrid. Bueno, están por supuesto los que da origen al nombre de la película, que son de los 600 pacientes que al final llevó el estudio. Estos 4, por estar muy vinculados a la enfermera, son los que nos van narrando, al ver los episodios de ellos, nos van narrando la situación que vivieron. Fíjense que uno de ellos murió, que es Ben, el que está a mano izquierda abajo. Está en la parte de arriba el personaje que sufre los síntomas neurológicos. Y está el sobreviviente, que fue esos episodios, pues hubo claro, Caleb, que es el que se sana, pero el que está a mano izquierda superior, el bailarín, que se llamaba Willie Johnson, es el sobreviviente con padecimientos, con la sintomatología que sufrió. Entonces estos personajes de alguna forma permiten evidenciar la trama de la película, porque ellos, repito, tienen cada uno una de las situaciones. El paciente sano, el que muere, el paciente que sufre los síntomas neurológicos, repito, y el sobreviviente, Johnson, que era el bailarín. ¿Se recuerdan de la película? ¿Algún comentario aquí, Ingrid? ¿O continúo? Sí, no sé si Cristian tiene algún comentario en el chat. Nos avisa, Cristian. No, todavía no. Ok. Ok. No, sí hay uno. Disculpen. Yasmín Dunia menciona que ella entendió que Caleb era uno de los pacientes sanos tomados por control. No. Caleb, Caleb también participaba al principio. Él tenía la enfermedad. De hecho, él tenía la enfermedad. Lo que pasa es que Caleb se fue del pueblo, se convirtió en militar, y cuando era militar le colocaron la penicilina, porque durante el estudio, en el interín, surge la penicilina, y a los pacientes que estaban involucrados en el estudio no se les permitió la aplicación de la penicilina. En cambio, Caleb, como se fue del pueblo, pues se la aplicaron y él se salva. Bueno, él se le quita la enfermedad, él regresa y es cuando le dice a ella, mira, ¿por qué no se las coloca? Porque si es la cura, ¿por qué no se las coloca? Lo que pasa es que ya estaba en un tiempo en el experimento en que no iban a colocarle la penicilina, ¿no? Correcto.
Sí, ya una de las compañeras también lo aclara en el chat. Exacto. Seguimos entonces. Sí. Coloca la siguiente, por favor. Aquí está. Bueno, entonces también hay otros secundarios, otros personajes secundarios que en el análisis no podemos dejar fuera. Uno es el papá de la enfermera, Mr. Evers, que siempre dio como una actitud de darle la pauta, de que ella actuara en función de su propio pensamiento y no que fuera, siguiera a ciegas lo que le ordenaban. Otro personaje importante, bueno, ya que se ve al inicio de la película, es el senador Sharma, que él es el que está haciendo el juicio, pues el que está llamando y en el juicio le hace unas preguntas a la enfermera de que, mire, pero usted no se dio cuenta que los pacientes estaban sufriendo, que no, y ella argumentaba, porque es un poco lo que ellos ponen como fortaleza, y es que estaban haciéndolo por el bien mayor. Y luego están también como secundarios, algunos no aparecen en la película, que son los que diseñan el estudio. Fíjense que Taliaferro, la primera fase del estudio era tratar a los pacientes con la medicina existente, el mercurio, darles algunas, que eran medicinas, que era lo que estaba a disposición en ese momento, y no, pero eran muy tóxicos, ¿ok? Por otro lado, luego que por cuestiones presupuestarias debe terminarse esa primera fase, viene la segunda fase, que es iniciada por el doctor Werner, que es hacer la evolución estudiar la evolución de la sífilis. Y por eso es que ellos no consideran ningún tipo de tratamiento y se va al engaño, se seguía haciendo, lo vamos a ver ahora en una foto, como ellos mismos se untaban el supuesto medicamento, pero eran, vamos a llamarlo, que hoy en día se utiliza ese término, era un placebo, no tenía medicina como tal, no tenía mercurio tampoco. El doctor Werner en un momento no está de acuerdo con el experimento y es este doctor último, Wonderlet, el que lleva, que no estoy segura si está bien escrito allí, es el que lleva la bandera y es el que hace en sí el estudio Tuskegee como tal. Tenemos también personajes implícitos, por supuesto la sífilis, que fue denominada mala sangre como forma de engaño y que fue escogido este estado de Alabama porque la incidencia era muy alta, de 35 a 40%. Entonces era muy, muy importante eso. Y por otro, el tratamiento existente, tal como está diciendo allí Joshua, veo, que era un tratamiento, si se estaba haciendo algo, pero era un tratamiento muy tóxico. Eso también tenemos que perder. Entonces, esto nos permite ir visualizando la situación de la película y seguimos con la próxima. Cristian nos dice si hay algo. No sé si en ese momento en que estaban aplicando ese tratamiento con mercurio, realmente ellos estaban conscientes de que era tóxico. No sé, bueno, era lo que existía en ese momento, ¿no? Sí. Sí, yo no sé si... Sí, en el chat hay un comentario. Ajá. De Joshua Duben, que dice que al principio se colocaba mercurio y luego de eso, que retomaron el estudio, se colocaba un ungüento. Ajá. Sin ventajas. Correcto. Exacto, eso es lo que dice la doctora, que se llama placebo. En los experimentos, sí. Pues es algo que simula ser el compuesto, pero no tiene ¿cómo se dice eso? Doctora, es que farmacólogo. Sí, el principio activo. El principio activo. Ajá, el principio activo. Porque entonces eso era el engaño. Ellos sentían que le seguían haciendo lo mismo que en la primera etapa. Lo que no sabían era que ya no tenían ningún tratamiento. Claro, era la forma como de mantenerlos todavía en el experimento. Sí, porque más adelante vamos a ver que les ofrecían
comida gratis, tratamiento gratis, y era una forma de, hoy lo llamamos coacción, para que se mantuvieran en el estudio. Exacto. ¿Seguimos? Bueno, entonces otro punto importante es los hechos, porque como decía muy bien Ingrid al principio, tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio de cuándo ocurre esto. Siguiente. Ok, entonces comencemos por la imagen superior izquierda. Esta es una población con unas características que hoy podemos llamar sesgadas. Una población de color, nosotros sin problemas podemos decir negros, analfabetos, la mayoría de ellos. Fíjense que Caleb no era analfabeto, era más bien muy buen estudiante, tuvo que dejar los estudios por problemas personales, familiares, pero él por eso se distanció del grupo, él sí buscó enterarse él quería libros, él quería enterarse de qué es lo que estaba pasando. Pero el resto no, la mayoría eran analfabetos. En la parte superior derecha ven también que eran personas pobres, que si bien ya no eran esclavos, porque ya la esclavitud había sido abolida, seguían siendo, de la imagen lo que muestra es que hay un entierro, y los seguían enterrando en sacos de harina, en sacos de coleto, como de tela de coleto, le llamamos nosotros aquí. De manera que eran muy pobres, y eso eran características por lo cual podían ser coaccionados. Fíjense que en un momento la enfermera es la que se le ocurre cuando ve esta imagen, dice, vamos a ofrecerles un seguro, $50, con lo cual ellos van a poder comprar el ataúd y hacer una muerte más digna. Y eso es una medida que usan por esta situación de esta población. Luego, en el cuadro inferior izquierdo, pueden ver la reunión en la cual el doctor Brodus fue a buscar fondos para seguir la fase de tratamiento con esa medicina que estamos de acuerdo, era tóxica, pero era lo que había para ese momento. Pero él allí es convencido de que no hay fondos y que lo que ellos quieren hacer es repetir un experimento que se había hecho en Noruega, conocido como el experimento de Oslo, donde ellos habían encontrado una alta incidencia de enfermedad cardiovascular en los sujetos blancos. Y la pregunta que se hacían era si en la población negra, porque en esa época todavía se pensaba que habían diferencias incluso genéticas, más allá del color, entre estas poblaciones, entonces ellos querían saber que había la sospecha que en los negros aparecían más los síntomas neurológicos, y si eso era así, querían probar. Hay que hacer aquí la acotación que el estudio de Oslo se hizo de forma retrospectiva, o sea, ellos estudiaron historias, estudiaron datos que ya tenían, en ningún momento vieron a los pacientes blancos. O sea, el experimento de Tuskegee es inédito en eso. Pues. Ellos decidieron, vamos a ver cómo evoluciona la sífilis en la población negra. Ese fue su objetivo de la investigación. Y por eso no se contemplaba ningún tipo de tratamiento, porque al dar algún tratamiento se afectaba la evolución de la enfermedad. Y otro hecho importante es que lo ven en el recuadro inferior derecho, que la enfermera Ivers tuvo varios momentos en que ella dudó de seguir con el experimento, porque además le tenía afecto y era su población, pues era donde ella nació. Pero el doctor Brodus de alguna forma la manipulaba y le decía información incluso engañosa, porque en este momento de la película ya se sabía de la penicilina. Y él le dice a ella que lo que se sabe es que en pacientes crónicos la penicilina puede ser
producir efectos adversos muy grandes. Y entonces con esos planteamientos, él volvía a convencer a la enfermera Evers para que continuaran el experimento. Esto ocurrió, como lo dijo Ingrid, por 40 años, o sea, lo que duró el experimento. De manera tal que esos son hechos que tenemos que tener en cuenta para hacer el análisis posterior. ¿Algún otro comentario? Sí. Bueno, recordar que todas esas características que la doctora Padrón describió en esa población es lo que hace que sea una población vulnerable, ¿ok? Y sí, en las poblaciones vulnerables, no solamente como esta, pueden ser los ancianos, pueden ser los mendigos, pueden ser los niños, o sea, hay diferentes tipos de poblaciones vulnerables que por eso se cuida o se protege a este tipo de poblaciones cuando se hacen trabajos en investigación, pues trabajo de investigación. Entonces, bueno, sí. Disculpe, hay una pregunta. Sí, dime, Cristian. Hay dos preguntas. La primera es si el mercurio realmente funcionaba. Pregunta Arauzi. No lo Y sabemos. la segunda pregunta es si el experimento fue un estudio prospectivo, como a diferencia del de Oslo. Sí, totalmente prospectivo, porque fíjate que ellos tomaron la población y les hacían análisis para ir viendo cómo la enfermedad evolucionaba. Por eso, y en ese interín tomaron 391, si mal no recuerdo, ya les digo, 399 sujetos positivos a sífilis que fueron evaluados a lo largo del tiempo y 201 sujetos controles. De manera tal que esto es definido como un estudio prospectivo. Del mercurio, poco se sabe, porque además fíjense la forma de administración. Queda pendiente, verdad que no revisamos la efectividad, pero en el momento era lo único que se tenía a la mano, si se quiere. También se utilizaba un medicamento que llamaban Samisen, que se ha descrito que tenía arsénico, o sea, que todo era terriblemente tóxico. Y hoy en día, por supuesto, para nada recomendado. Seguimos. Otra pregunta. No, quería comentar algo. A mí me impactó mucho esta escena donde está sentada Eunice con el doctor, porque ahí es cuando él le dice, pues, que cuando empezó como médico, hizo una autopsia y sacó un corazón y vio que era igual para todos. Entonces él quería demostrar con este experimento que los negros eran iguales a los blancos, o sea, de alguna forma, pero a costa de todo eso que estaba sucediendo con esas personas. Es duro. Así es. Bienvenida a la doctora Enriqueta Sileo, que la veo por allí. Sí. Seguimos con la siguiente. Sí, seguro. A la anterior. Bueno, fíjense, esto es lo que estábamos comentando. Esta era parte del engaño que ellos hacían, ofreciéndole a esta población muy bien, como dice Ingrid, vulnerable, una cantidad de beneficios que para ellos eran valiosos, tener comida caliente, tener tratamiento, eso para ellos era valioso, que era gente muy pobre. Y así era una forma de conseguir la población que al final estuviera. Sí, y como lo dijo Eunice al principio de la película, ella sentía que era la primera vez que el gobierno se estaba dando cuenta de la población, o sea, lo estaba atendiendo. Para ella era muy grande eso. Sí. Sí, sí. La siguiente. Bueno, hay otros hechos que no están en la película, pero hay que tomar en cuenta, y es que fíjense que esta investigación fue formal. Se realizaron muchas publicaciones en revistas indexadas desde 1934, perdón. El primer informe
se publicó en 1936, de manera que no era un estudio clandestino, era de conocimiento incluso a nivel federal del gobierno de los Estados Unidos. Y es un hecho también que podemos evidenciar que en este caso la investigación era más importante que el tratamiento de la enfermedad, de manera que por eso ellos hablan de la palabra que los sujetos fueron denominados conejillos de Indias. Claro. Ellos no estaban evaluando que estaban sufriendo, que se estaban afectando a las familias, porque fíjense que al final, tengo aquí unos datos, 28 personas fallecieron, hombres de estos del estudio, fallecieron por sífilis, 100 fallecieron complicaciones debido a la sífilis, 40 mujeres fueron infectadas porque eran las parejas de estos hombres y 19 niños murieron también porque nacieron de esas madres infectadas. De manera que la trascendencia de del estudio va más allá de los sujetos, sino que afectó también a la familia de estos. Así es. Y bueno, como dice la doctora, la investigación era más importante que el tratamiento, pues nos dimos cuenta cuando surge la penicilina y no se la aplicaron a estas personas. Sí. Sí, aquí se considera más la investigación, lo que se va a conocer, que la persona y el derecho de la persona. Claro, ya en esa época todavía los derechos humanos no eran un hecho, porque todavía no habíamos tenido todo lo que pasó después con la Segunda Guerra Mundial y todo lo que pasa después con el Código de Nuremberg. Pero sí se considera más la investigación que el ser humano. Hay unas preguntas en el chat. Permiso. Okay. Que están participando bastante. Qué bueno. María Eugenia Medina indica si actualmente la penicilina posee efectos adversos o es 100% segura para la sífilis. Bueno, hay otra que indican de que usaron la excusa del racismo para obviamente usar a las personas de color porque querían hacer lo mismo que el estudio de Oslo. Esto lo indica Tony Mujica. Joshua Duben indica que incluso que en una parte de la película indican que si hubieran realizado el mismo experimento pero en personas blancas, que si hubiera sido lo mismo. Una buena pregunta. Sí. María Eugenia Medina, bueno, aparte de la pregunta de la penicilina, de si ahorita es 100% segura, dice que si, ¿por qué no tomaban en cuenta las mujeres infectadas para ninguno de los estudios? Porque era un estudio en hombres. ¿Por qué? Era un estudio en hombres. Habían considerado que fueran solo hombres. Sí, recuerden que cuando hacen una investigación, tiene que ser lo más controlada posible. Si tomas en cuenta también mezcla de mujeres y hombres, entonces ahí va a haber variación de algún tipo, pues, ¿ok? Entonces era básicamente un estudio en sujetos masculinos. Sí, esa fue una pregunta también frecuente. Y la última es que han leído de programas similares en Guatemala, que Estados Unidos realizó lo mismo en Guatemala. Sí. ¿Verdad? Y esto. Sí, si me permiten. Fíjate, la penicilina resultó ser la panacea, en verdad que elimina la sífilis. Hoy en día tenemos el problema del mal uso de los antibióticos y de la generación de resistencia a antibióticos, y la penicilina no ha escapado de eso. De manera que hay que, desde el punto de vista médico, yo no soy médico, pero que yo sepa, no hay otro tratamiento novedoso, a menos que sea buscando otro antibiótico en el cual no se consiga la resistencia. ¿Por qué no se usan mujeres? Porque, tal como lo dijo Ingrid, las mujeres y niños y ancianos estuvieron excluidos de las investigaciones como desde siempre. Muy recientemente, las últimas normativas
han permitido, si el experimento demuestra, si los investigadores demuestran que es una enfermedad propia de la mujer o que es una enfermedad propia del niño, entonces se pudiera hacer investigación en estas poblaciones. Pero desde que se comenzaron a desarrollar investigaciones formales, siempre la población más buscada fue la de hombres. Y esta patología, además, en principio es una, si bien es por transmisión sexual y las mujeres se infectan, tal como lo hemos dicho, son los hombres los que, digamos, en ese momento era mayor la incidencia de la enfermedad. Y además, Marixa. Dime. Además, por cómo se da la enfermedad, era más fácil hacer el diagnóstico en hombres que en mujeres. Claro, sí. Claro. Y con relación a Guatemala, es correcto. Fíjense que es un cuento tal cual. En el año, si mal no recuerdo, 2008, parece que iban a hacer una limpieza en un laboratorio en la Universidad de Guatemala, y entonces allí consiguieron las historias, las pruebas escritas de que se había realizado más o menos entre el 46 y el 48 un programa, un proyecto similar en Guatemala, donde la población escogida fueron indios, pobres, gente también vulnerable, y más grave aún, porque entre el 46 y el 48 ya se sabía de la penicilina, y sin embargo ellos plantearon el mismo objetivo, ver la evolución de la enfermedad. Eso está descrito. Además que ya había surgido el código, ¿no? El código de Nuremberg. Sí. Bueno, estaba surgiendo en ese momento. Pero era un boom, pues. Sí. Y fue auspiciado, ese trabajo en Guatemala fue auspiciado por las universidades con apoyo del gobierno americano. O sea, eso está registrado. ¿Seguimos? Sí. Ajá. Pones la siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, fíjense, esta era una carta, ofreciéndoles ese, y lo ponemos entre comillas, tratamiento especial, de manera que de alguna forma ellos trataban de formalizar, y lo vuelvo a colocar entre comillas, el tratamiento que se estaba siguiendo. No sé si de allí alguna... Sí, en ningún caso era un consentimiento informado como lo que se hace actualmente. Para nada. Yo no se les estaba diciendo qué era lo que se les iba a hacer, ni cómo se les iba a hacer, nada de eso. Ni firman, ni nada. Sí. Siguiente. Entonces, fíjense, otro punto importante para el análisis. ¿Qué escenarios tenemos? Como dijimos al principio. Bueno, era el condado de Macon, el estado de Alabama, en 1932. Ya lo dijimos, había discriminación racial, medicina poco desarrollada y una alta incidencia de la enfermedad. Ellos ya también lo dijimos, se seleccionaron casos positivos, 399, y casos controles, y puntualizando entonces, la primera fase del estudio era tratarlos con ese tratamiento existente que era supertóxico. Pero en el nuevo estudio que surge a partir de la ida del doctor Brodus a Washington, es evaluar la evolución de la enfermedad. Ese fue el objetivo de esa investigación. La siguiente. Entonces aquí sí viene. Bueno, vamos a ver desde el punto de vista de los valores, ¿cuáles consideran ustedes que están presentes o ausentes? No sé si aquí damos chance a que ustedes participen, sí, para que nos hablen entonces de qué valores creen que están allí presentes en la película, se evidencia. Cristian. Bueno, en el chat no están participando ahorita, sin embargo hicieron una opinión que puede ser debatible en que si, tanto la enfermera como el doctor, al ser negros, son igualmente juzgados
por sus hechos, ya que fue negligente por parte de ellos que conocieran el tratamiento y no se lo informaran a los pacientes. O sea, como si se puede juzgar al doctor y a la enfermera, porque por eso, esa era una opinión de Yasmín Dunia. Sí, ellos no fueron entrevistados, más no hubo juicio ni penalización para ellos. Eso es importante decir. Vamos a ver entonces la lista de valores. María Eugenia dice que se evidencia la falta de honestidad y de empatía. Fíjense, yo quiero participar un poco eso en honestidad, ¿no? Sí. Honestidad pudiera ser considerado un valor o pudiera ser considerado una virtud. ¿Qué piensan ustedes al respecto? O sea, aquí la compañera de ustedes habla de no honestidad, de no decir la verdad. ¿Eso es un valor? ¿O eso es un antivalor? Estaríamos en este momento del análisis, pudiéramos ubicar la deshonestidad, para llamarlo ya como un valor o como un antivalor. ¿Qué piensan? Atrévanse, que la discusión es sabrosa. Y en cuanto a la empatía también, hay que evaluar. Me atrevería mucho a decir que la enfermera no tenía empatía. Y están diciendo de que la deshonestidad es un antivalor según Aloima y Tony Mujica. Desde el punto de vista utilitarista, es un valor. Igual opina Yasmín, María Eugenia. Sí, veo que Joshua también quería hablar de los principios, pero vamos ahorita a cubrir la parte de valores para luego pasar la parte de principios propiamente. Exacto. Bien, en cuanto a empatía, fíjense. En cuanto a empatía. Exacto. ¿Era empática o no Eunice con su gente? Con las personas que vivían allí. María Eugenia dice que Eunice sí lo era, sí era empática, creo. Exacto. Qué bueno. Es que aquí las leo, cómico. Yo no las leo. Sí. Pero es así. Claro. ¿Qué dice? Aquí dice uno de los chicos, es que tiene un lado positivo y un lado negativo. Sí, todos los valores tienen una cara de la moneda positiva y una cara de la moneda negativa. Eso es cierto. Y que a Eunice le faltaba valentía. Sí. No sé, muchachos, yo tengo mi opinión al respecto. Creo que fue demasiado valiente para 1932, 1942. Además, yo también creo, pues, se sacrificó en el sentido en que ella se pudo ir con el otro chico que la estaba llevando a otro lado y bueno, se quedó allí, pues, en ese pueblo. Quizás su fidelidad hacia el médico, hacia creer en eso que estaba haciendo, o sea, no sé, doctora, ¿qué opina de eso? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Además, hay otra cosa importante, que aunque no tiene que ver con los valores, no lo podemos olvidar. Y quiero que no lo olviden, por eso lo voy a traer de nuevo. Y lo decía Marixa al principio, el contexto del tiempo en que esta investigación se da. Así es. Si yo lo evalúo a la luz del 2021, son muchas las más cosas que voy a poder decir. Claro. Pero no olvidemos que era 1932, en Alabama, donde el racismo era muy fuerte, y como decía Marisa, era una población muy pobre.
que queda enganchada en la investigación, porque al principio sí le dan la penicilina. Después no, el tratamiento, el otro tratamiento. Ah, el otro tratamiento. Sí. O sea, sí, lo que se conocía se lo daban. Después lo suspenden por los costos. Y eso es otro de los elementos de evaluar cuando trabajemos principios, pero ahora estamos en valores. Sí. Yo creo que tenemos una lista de valores a continuación, ¿no? Ok, lo paso. Sí. Ok. Fíjense, cuando uno evalúa, tiene que hacerlo de como dice la profesora María Antonieta, ubicándose en el contexto de la película, pero además haciéndolo de forma lo más imparcial posible. Y nosotros decimos que un valor que tuvo la enfermera es la lealtad. Lealtad como enfermera al médico. Tanto que ella, sus dudas, sus inquietudes, las supera, las elimina, pues, para seguir. Y ella, la película inicia ella recitando o declamando el juramento de enfermería para ese momento. Luego está el cuidado al otro. Eso fue evidenciado en toda la película. Ella estuvo, y un poco por eso hablan de empatía, y así estuvo, trató en lo que cabe de cuidar a los pacientes, y de hecho, como ya dijeron, se queda hasta el final, a pesar de que ella sabía que había algo malo. Claro. Luego, otro valor que se evidencia es la confianza que tuvieron los hombres hacia la enfermera. Que la enfermera los estaba engañando, esa es otra situación, pero el valor está allí, de la confianza. Y por otro lado está el de la verdad hacia la raza, porque el doctor Brodus, él lo que defendía era que él quería que los negros fuesen respetados y valorados, y entonces lo planteaba como el bien mayor. Claro, como dice María Antonieta, si nosotros analizamos eso en este momento, esa posición del doctor Brodus no nos convence para nada. Pero en ese momento eso es lo que a él lo guiaba. El tratar de evidenciar o de demostrar que la raza negra también tenía que ser tomada en cuenta. Entonces, básicamente estos fueron los valores que nosotros evidenciamos en toda esta situación de gravedad que fue lo que ocurrió. ¿Algún otro comentario, Cristian? Sí, efectivamente. Yasmín Dunia dice que los sentimientos nublaron su pensar, porque todos tienen derecho a conocer lo que médicamente se realiza para nosotros mismos. Ella está en una época difícil, pero era necesario ser sincera con sus pacientes. Igual, Leomar indica que el racismo en Estados Unidos en esa época era mucho mayor y era como que el más grande en el mundo, ya que Europa, a su pensar, no había un impacto tan grande como de racismo. Y María Eugenia también indica que fue muy inteligente por la parte de explicarles que la sífilis, como la mala sangre, ya que por el analfabetismo presente en esa época hubiera creado más crisis por el miedo desconocido de la enfermedad. Y Valeria Grassi dice que la solidaridad la considera ambigua, porque ella se dio cuenta de lo negativo del experimento y tuvo que informar a sus pacientes. O sea, Valeria Grassi dice que no hubo solidaridad por parte de la enfermera, de Miss. Pero bueno, yo voy a hacer un comentario ahí sobre eso. Evidentemente, y voy a hablar de la definición de Sheldon de valor. Se dice que el valor es todo aquello por lo cual las personas son capaces de dar la vida. Son escogidos, aunque nos los enseñen de pequeños. Yo después, cuando tengo capacidad de razonamiento, yo decido si lo tomo o lo dejo. Y de esa manera yo puedo diferir de Valeria,
porque ella fue solidaria. Ella le decía al médico, cada vez vamos a ir a una montaña más alta, cada vez vamos a hacer cosas que no debemos hacer por un bien común, por un bien mayor. El problema era la definición de bien mayor, y si lo saco del contexto y lo traigo ahorita, evidentemente esto nunca debió haber pasado, ni esto ni lo de Guatemala. Así es. Bueno, sí, Pero era muy inteligente, de hecho sí, le daba los tips a los médicos para que la población continuara en el estudio, ¿no? O sea, ella fue la que le dijo, mire, páguele tanto, ofrézcale esto, o sea, hizo muchas cosas para mantenerse estable. Sí. La siguiente, ¿qué tenemos en la siguiente? Sí, podemos. Termina, perdón. Una de las, María Eugenia dice que era la pendiente rebaladiza, que hoy en día la llamamos así, ella lo llama el filo del cuchillo. Sí, yo estoy de acuerdo que había una pendiente rebaladiza. Claro. Se meten en un camino de investigación por el bien mayor y terminan en una sola locura, ¿no? Eso hay que considerarlo, pero no por eso no podemos considerar la solidaridad, la confianza, el deseo de la verdad científica, o sea, la lealtad de ella misma, ¿no? Piensa que cuando ella está en la película dando las declaraciones, ella le dice al senador, bueno, sí, ahora están buscando el chivo expiatorio y voy a ser yo, ¿no? Ok, vamos a la siguiente. Ok, entonces ya alguien había mencionado los principios. ¿Se cumplieron o no? Aquí sí vamos a hacer el análisis desde el punto de vista que, fíjense, todas investigaciones como esta llevaron al Congreso de Estados Unidos a que había que hacer una revisión, a que las investigaciones de alguna forma tenían que tener cierto control. Y por eso en 1978 surge los planteamientos en el informe Belmont, en el cual se plantea que toda investigación debe cumplir con principios bioéticos. Y, repito, 1978. Entonces, si vemos aquí sí los principios, si lo vemos desde, como lo está diciendo Joshua Leo allí, en 1932 hasta 1972 no se cumplieron los principios. No se respetó la autonomía de las personas porque no se les informó que tenían sífilis, porque no se les dio tratamiento, porque se les coaccionó con $50 y porque se les engañó a lo largo de todo el estudio. Esa es la autonomía. Justicia tampoco se cumplió porque se tomó una población sesgada de la población de Alabama, porque en Alabama también hay blancos y también debía haber blancos con sífilis. Entonces, una buena toma o selección de muestras hubiera sido sujetos con sífilis de tal a tal edad, no colocar la raza como un requisito. De manera que ahí hubo un sesgo que no hizo que se cumpliera el principio de justicia en cuanto a equidad. Hay un cuadro, no sé si el siguiente, que son los principios, que lo muestra. Aquí. Ok, fíjense que hoy en día, cuando se hace un análisis de un proyecto de investigación, los miembros de los comités se rigen por un cuadro como este. Se cumplió la autonomía, tenía consentimiento, los pacientes tenían libertad para retirarse, hubo confidencialidad. No. En la no maleficencia. De hecho, ya ellos pertenecían a una lista. ¿Se acuerda lo que pasó con el muchacho que no le aplicaron la penicilina porque ya estaba metido en una lista? Correcto. En este estudio. Entonces, de verdad ya no podía retirarse. O sea, no se le aplicaron. Así es, así es. Luego en la beneficencia ya veo que alguien lo colocó por allí, no se evaluó, no se hizo el balance riesgo-beneficio, no se minimizaron los riesgos.
Por otro lado, desde el punto de vista de la no maleficencia, en el recuadro inferior izquierdo, ellos, al ocurrir la aparición de la penicilina en 1946, ellos tenían que hacer una corrección metodológica, suspender el estudio porque había riesgos, y ellos eso no lo hicieron. Y, bueno, investigadores calificados sí eran, digamos, médicos tratantes, y bueno, no, en este caso no se justificaba el uso de placebo. Y por último, como les decía en la justicia, hubo una distribución no hubo distribución de cargas y beneficios. Ellos realizaron compensación por daños. No se puede llamar compensación por daños, más bien ellos hacían manipulación como una forma de coacción. Y como les decía, la selección adecuada de la muestra no hubo una selección adecuada. De manera tal que desde el punto de los principios, y por eso este estudio es tan renombrado, es el ejemplo más evidente de un mal diseño metodológico desde el punto de vista bioético, disculpen, porque metodológicamente, si uno lo viera, posiblemente, bueno, ellos tenían un objetivo, ellos tenían una población, ellos tenían un seguimiento, o sea, a lo mejor metodológicamente, y esto lo coloco entre comillas, el experimento estaba bien diseñado, pero no desde el punto de vista bioético. Y entonces ya nos dicen los bioeticistas que si un estudio no cumple con los principios bioéticos, simplemente es un estudio que no debería hacerse, no debería cumplirse. La siguiente. Hay una pregunta, disculpe, profe. Arauzi Madi pregunta si, bueno, sí, ella dice que estos principios que usted plantea, profesora Marixa, se plantean a partir de la investigación de Tuskegee. Dice que para la época no existían estos principios. No existían, por eso... ¿O fueron en Nuremberg? No, Okay. no. Los principios para la investigación surgen en 1978 en el informe Belmont. En 1946, que surge la declaración de Nuremberg, porque se dio esa otra situación de los experimentos nazis, allí se plantea, sobre todo, es lo del consentimiento informado. Nadie debe ser sometido a una investigación si no sabe de qué se trata. Exacto. Y hay otros, son 10 pautas bien interesantes, bien puntuales, pero desde el punto de vista de cómo hacer la investigación. El documento que por primera vez menciona los principios que deben ser cumplidos en toda investigación aparecen en 1978, a petición del gobierno de Estados Unidos. ¿Sí? Sí. La siguiente. Ok, entonces aquí ya tenemos bien descrito la situación, por eso yo lo llamo desenlace, lo llamamos desenlace. Vemos entonces una situación que ya lo hemos dicho, estamos repitiendo, si nos cuesta mucho ubicarnos en el tiempo y tratar en ese momento de justificar por qué se dio ese experimento. Pero la realidad, o sea, actualmente no debería haberse realizado. Entonces, ¿cómo termina esta investigación? La siguiente. En 1972, un periodista se entera de ese estudio y lo publica, como pueden ver allí, en el artículo de New York Times, donde él habla de que hay pacientes que tienen más por 40 años sin tratamiento, y entonces esto, por supuesto, llama la atención y suspenden el estudio. Siguiente.
Entonces, en 1997, fíjense, desde el 72 hasta el 97, fue Bill Clinton el que hizo un acto para pedir el gobierno de Estados Unidos disculpas. Realmente tiene un nombre en inglés, disculpas de esa situación, de por qué de que eso no, como lo dice allí la lectura, no pudo haberse realizado y que ya no pueden mantener el silencio. Y entonces ellos en ese acto lo que hacen es resarcir de alguna forma monetaria a los sobrevivientes. Ese que está allí es uno de ellos. Oye, no sé si será Johnson, habría que averiguar en la foto si es Will Johnson, pero es uno de los sobrevivientes y entonces les dieron 9 millones de dólares por compensación a los sobrevivientes y a los familiares de sobrevivientes, para tratar un poco de resarcir todo ese hecho vergonzoso, como lo dice la situación. Yo quiero decirles además que averiguando, eso fue una situación que no fue olvidada. En 1977 un grupo sacó una canción, un grupo llamado Bridges sacó una canción que se llamaba Tuskegee 626, Tuskegee 626, donde en la letra denunciaba lo que había ocurrido. Pero digamos, no fue sino hasta este año 97 cuando formalmente se pide las disculpas por esa situación que fue, como lo vimos en la película, aprobada, avalada por el gobierno federal. La siguiente. Bien, entonces hemos visto a lo largo de lo que hemos estado hablando, oyendo sus opiniones, esto es lo que llamamos un análisis bioético. Ponerlos en los zapatos en el momento y espacio de la situación, pero también hacer el análisis bioético con lo que ya se conoce y con lo que está previsto. Entonces, es importante que situaciones como estas fueron las que llevaron a la consideración de que las investigaciones debían ser evaluadas antes de realizarse por un comité independiente, porque por mucho tiempo se creó que si los investigadores quieren, oye, estudiar enfermedades, parecía muy noble sus intereses, pero a veces el respeto a la persona se distanciaba, y este es un ejemplo totalmente válido, se distanciaba de los objetivos de la investigación. Y entonces allí el conocimiento de bioética y los comités de bioética tienen esa función. Espérate, qué interesante lo que quieres hacer, pero ¿dónde está el respeto a la persona? ¿Dónde está tomar en cuenta sus necesidades? Todo ese tipo de cosas, el comité de bioética, yo siempre digo, hay que ponerse en los zapatos y cumplir la regla de oro. Yo quisiera que a mí me hicieran lo que está proponiendo el investigador. Y entonces ya allí cambia cuando tú lo piensas en ti mismo, ves, oye, me interesa hacer un ejemplo, una curva de tolerancia, y para que el experimento me quede en todo un día, voy a decirle al paciente que se venga a las 4 de la mañana. Y así yo comienzo, hago 5 puntos, en la tarde tengo el análisis. Oye, qué chévere, desde el punto de vista metodológico, pero ¿y cómo vas a asegurar tú que ese paciente esté a las 4 de la mañana? Quiere decir que él va a tener que salir por lo menos una hora antes, entonces lo está sometiendo ahí a un riesgo. Y esas cosas a veces el investigador metido en el laboratorio no las ve. Entonces, por eso el comité de bioética tiene esa gran función. Espérate un momentico, si yo soy el paciente, yo no voy a salir a las 3 de la mañana de mi casa para un experimento. Entonces, entonces se le invita al investigador que rediseñe respetando esas funciones de esos derechos que tiene el paciente. Claro. ¿Y por qué surge todo esto? Porque
En la antigüedad, las investigaciones se realizaban básicamente en cadáveres, en animales, ¿sí? Y luego empieza el interés del hombre por querer conocer más cómo funciona el cuerpo, o sea, cuál es el mecanismo, cuáles son todo eso, y empiezan a utilizar seres humanos. Okay. Pero ¿qué pasa? Que ocurren todos estos experimentos, que hay muchos más, este es uno de los casos, pero hay muchos involucra el componente moral. Sí, exacto, que se realizaron, porque bueno, el hombre, la investigación no se autorregulaba pues en ese momento, y surgen pues los códigos de ética que aparecieron luego de todos estos casos. Sí. María Antonieta. No, bueno, es que con mi conexión tan inestable, ahora estoy con los datos del teléfono, no hubo forma ni manera. No sé si hay algún otro comentario que no, para no repetir, ¿no? Pero sí, realmente siento que como investigadores, no solo la normativa que ha ido surgiendo por la necesidad, y como decía Ingrid, los medicamentos no funcionan igual en los animales que en las personas, entonces están las 4 etapas de investigación, pero hay que cumplir con todas estas regulaciones y estos principios y cuidar mucho, no violentar los principios, no vulnerar el derecho humano y no maltratar al paciente, porque me va a ayudar a saber, sí, podemos ser muy altruistas y decir, bueno, pero por el bien de la humanidad, pero y mi derecho a la libertad, y mi derecho a saber, y mi derecho a que yo no quiero participar para que la humanidad sea mejor, yo quiero que quede como está. O sea, hay demasiados elementos cuando hablamos de moral, hay demasiados elementos cuando hablamos de ética, que no podemos dejar de considerar, y por eso surgen los comités de investigación. Así es. Y por eso se ha hecho un poco tan difícil quizás, en esos años, pues, bueno, sí, los engañó, aunque ella sabía que los estaba engañando, el mismo médico le decía, pero para que una vez por todas se pueda saber que los negros no somos diferentes a los blancos. Entonces, fíjense ustedes, una frase que yo la sentí muy dura, pero tan real para el momento, ¿no? Estamos hablando de 1932, 1942. No sé, Cristian, si hay alguna opinión. Hay bastantes opiniones. Okay. Eso es bueno. Sí, yo las he ido leyendo, Cristian, y pudiéramos encerrar, porque están haciendo, por supuesto, la comparación con los nazis. Están haciendo la comparación con los nazis, que fíjense que ese fue otro tipo de racismo, ese fue racismo religioso, y la creencia de los nazis de la raza superior. Pero también allí hubo engaño, y de nuevo, si usted metodológicamente revisa lo que hicieron los nazis, tenía coherencia porque ellos se plantearon un objetivo y vieron cómo metodológicamente comprobarlo. Pero no se puede, lo deslindaron totalmente de la situación bioética del respeto a la persona. Y ese es el gran problema. Los experimentos nazis fueron entre el 42 y el 45. Y fíjense que relacionado con esto, pero los nazis, paradójicamente, en el año 30 habían hecho un código para investigación que nadie lo leyó, nadie sabía del código, pero está escrito y redactado y ya hablaba de investigaciones en humanos. Tenemos otra lámina, Ingrid. Bueno, cerrando un poco lo que hemos dicho, el estudio Tuskegee no se pudiera realizar actualmente por el incumplimiento de todas las normas existentes, y ustedes pregunto cuáles son esas normas. Ya las hemos ido mencionando. Que siempre es importante el respeto de la dignidad humana. Hoy en día no se concibe ninguna investigación, así sea un cuestionario. Exacto. Porque cuando usted le hace una consulta a un sujeto y le hace preguntas, usted se está involucrando en su entorno íntimo.
y eso tiene que ser respetado también. Ah, no, yo no le estoy haciendo daño, yo solamente le voy a hacer unas preguntas. Allí también hay que hacer consideraciones éticas. Y la última dice que una investigación, hoy en día eso no se concibe, que puede dejarse una investigación plantearse donde no haya tratamiento para pacientes crónicos. Si se quiere hacer una investigación, usted tiene que darle estudios comparativos. Por ejemplo, si es un tratamiento que quiere probar el mejor tratamiento, tiene un grupo tratado con su medicamento que viene tomando y un grupo en donde le va a dar un medicamento nuevo para comparar si es igual o mejor o peor, pero nunca dejar sin tratamiento. Otro punto que aunque no está allí es importante es que como la mayoría de los que nos están oyendo son médicos o futuros médicos, allí hay un conflicto de intereses, porque cuando usted es médico tratante e investigador, allí surge una situación, sobre todo cuando se va a obtener el consentimiento informado, que a veces el paciente, aunque usted no se lo diga, se siente coaccionado porque dice, cónchale, yo no quiero estar en ese experimento, pero el doctorcito se me va a poner bravo, mejor como que le digo que sí, pero él no quiere. Entonces, una estrategia que se hace en ese caso es que el consentimiento informado lo solicite una persona involucrada en la investigación, le hace un estudiante, le hace una enfermera preparada y de acuerdo con el médico, y no el médico directamente, para evitar ese tipo de coacción. ¿Algo más? Aquí estamos hablando de pacientes y de médicos, pero también pudiera pasar con profesores y alumnos. También pasa. El profesor tiene una investigación y se los plantea a los alumnos, entonces el alumno me va a raspar si no me presto, yo no quiero participar. Es el mismo conflicto de intereses. Sí, es verdad. Decía una de sus compañeras en los comentarios que todo conflicto de interés tiene consecuencias éticas. No, porque si yo reconozco el problema de interés, el conflicto de interés, yo tengo un elemento que se llama objeción de conciencia. Fíjense, la enfermera ha podido usar la objeción de conciencia y haber dicho, en vez de decirle al médico, cada vez me vas a pedir que la montaña sea más alta, decirle, hasta aquí llego porque yo no voy a seguir maltratando a mi pueblo. Claro. Y ella allí hubiera podido decir, por objeción de conciencia, yo no hago esto. Un ejemplo más claro, yo tengo un paciente que profesa una religión que no es la mía. Vamos a poner el caso del aborto, que se está hablando mucho en estos días. A lo mejor para esa persona el aborto no es un problema, pero para mí, en mi religión católica, sí lo es. Entonces yo puedo decir, miren, yo no lo voy a tratar, busque un médico que lo trate, que no se sienta tan mal por lo que usted va a hacer, usted es libre de hacerlo, yo no la voy a coaccionar, pero no me metan en este rollo por objeción de conciencia. Y eso es un elemento que puede resolver un poco el conflicto de interés. Sí. Mira, estamos ya terminando, pero la profesora Sileo está pidiendo que si puede tener una intervención. Sí, claro, doctora Sileo. Adelante. Cierro esta presentación, doctora. Sí. Ok. Sí, terminamos, sí. Okay. Adelante, doctora Enriqueta. Tienes el micrófono apagado, Enriqueta. A ver. Todavía lo... Prende el micrófono. Ya va, déjame ver si... No lo ha aprendido todavía. No. Y no nos ve.
En la parte inferior izquierda. Pero no me sale. Ya. Perfecto. ¿Ya? Sí. Ahora sí. Sí. Okay. Bueno, buen día a todos. Me encanta esta actividad. Única cosa, me da mucha lástima no haber visto la película, porque no me enteré muy tarde de esto. Así que promuevan las cosas con tiempo para disfrutarlas mucho más. Me pareció en el hecho del consentimiento informado como conflicto de interés como paciente. Yo me pongo en el lado del paciente. Si yo tengo un médico que me trata y viene a alguien a solicitarme que intervenga en tal estudio y tal cosa, mi primera pregunta como paciente es, ¿y qué le pasa a mi doctor que no es capaz de comunicarme esto de una forma directa? Entonces, yo no sé, eso pudiera surgir, si tienes la confianza suficiente y todo ese tipo de cosas, yo pienso particularmente que el paciente se sentiría mucho más cómodo si uno como médico le explica todo en detalle y no que venga fulanito de tal, mira que la doctora Sileo quiere hacer un trabajo y entonces yo estoy aquí para preguntarle esto y si usted consiente en tal cosa. Bueno, esa es mi opinión, me parece, en cuanto a la relación médico-paciente y el consentimiento. Sí, a veces depende del estudio también, ¿no? Y si tienes el paciente en tu consultorio y a veces son seguimientos y son encuestas como últimamente los que recibió el CENAVI para evaluación, que simplemente vas a ver la efectividad del tratamiento y ese tipo de cosas. Eso está contemplado y como tú dices, va a depender de esa confianza que exista con el paciente. Pero digamos, la pauta, la literatura, pues lo que dice es que para evitar esa figura se busque una persona que es del grupo de investigación, pero que también esté en contacto con los pacientes. Ahora, yo creo que la dinámica va a depender. Si tú eres capaz de transmitir y hacerle entender al paciente que tu relación como médico no va a variar independientemente de que él esté de acuerdo o no en participar en el estudio, entonces eso se cumple el objetivo, pues, de hacer el consentimiento informado sin coacción. Sí, doctora, hay un comentario de Yasmín que dice que el ser analfabeto no es excusa para ocultar procedimientos al paciente, se debe buscar la forma que entienda. Claro. Hay, por ejemplo, casos de investigación que se ha realizado, por ejemplo, los mismos estudiantes nuestros que están haciendo su trabajo de ruralito, por ejemplo, en el Delta, donde hay indígenas. Entonces, a estas personas a veces no hablan español y ahí el cacique, el chamán, es el que les traduce a ellos todo lo que se está diciendo en ese consentimiento. Hay que hacer siempre un consentimiento. Sí. A veces se han elaborado hasta obras de teatro para que, si bien el chamán es el que da el permiso, todos sepan, entonces extiende el brazo, se le ve que se le va a sacar sangre, todo con mímica, hasta diría yo. Pero toda persona debe estar de conocimiento. Si dentro de su grupo, como grupo indígena, ellos no tienen la potestad de decidir, sino que es el chamán el que al final dice si sí o no participan, eso es otra cosa. Pero uno cumple haciéndole saber a todos a qué van a ser sometidos. Entonces, se debe cumplir siempre. Sí. Con respecto a este último comentario del analfabetismo, fíjense, a ustedes les sorprendió mucho, o alguien hizo el comentario al principio, de cómo era ella la que lograba conocer mejor a la población y saber qué cosas los podía enganchar. Porque en la comunicación con los pacientes uno debe bajar lo suficiente como para poder hablar el lenguaje del paciente. En la relación médico-paciente, la comunicación en esos niveles es muy importante y muchas veces sí es la enfermera o el enfermero el que está más cerca del paciente, se parece más al paciente y logra encontrar las palabras.
Por eso quería conectar esto, que el analfabetismo, cosa que estoy de acuerdo, no es una excusa para no darles la información, pero hay que saberla dar. Hay que estar muy claro que nos están entendiendo lo que le queremos decir. Y por eso es ella la que siempre logra, porque lo dijeron al comienzo, bueno, y eso de decirle mala sangre, bueno, porque probablemente ellos le decían mala sangre a la enfermedad y no le decían sífilis, ¿no? Entonces, siempre debe haber en lo que se llama en los comités de bioética o en los trabajos comunitarios, cuando vamos al campo, la persona que no siendo profesional pertenece a la comunidad y que nos va a permitir conocer muy bien la idiosincrasia del paciente. En los comités de ética existe la comunidad como representación, igual que en todos estos trabajos comunitarios, porque uno no es de la zona y uno pudiera tener muchas discriminaciones, muchas ideas que son de uno y que uno no logra, y que el que es de la población, que vive ahí, que los conoce, nos va a ayudar a acercarnos y a comunicar. Pero el comentario es sumamente adecuado. Lo que quería era unirlo un poco con lo que decían al principio. Claro. Una pregunta, Enriqueta, pero tienes el enlace de la película para que la veas ahora. No es la idea, pero la puedas ver. No, seguro que la voy a ver. Y tienes el enlace, chévere, chévere. Si no lo busco, tranquila. De todas maneras, debe estar. Si uno lo busca en internet, debe estar. No, sí, tal cual. Sí. No vaya a encontrarse con la que está en portugués. Doctora María Antonieta no tiene micrófono abierto. Ay, lo apagó. Sí. No, lo que les estaba diciendo es que yo no la conseguí en YouTube en español, pero Ingrid sí nos los mandó en español y está bastante, dentro de lo que cabe, se puede ver muy bien la película. Yo acabo de pasar un link en YouTube, aquí en Zoom, de la película en YouTube. Ok. Por lo que no lo han... Sí. Chévere. Bueno, en la que está con subtítulos, vamos a aclarar eso para los que no la han visto. La traducción es terrible, pero nosotras creemos que es porque como los negros tienen como su forma particular de hablar, el traductor no haya. Hay veces que se pierde, pero se sigue, pues se sigue Sí. Chévere, yo creo que estamos entonces... Listo, chicos, yo creo que terminamos esta actividad. De verdad, muchísimas. Díganme. Los chicos van a hacer algún tipo de evaluación de la experiencia, aunque te la pasen a ti nada más, para que nos las hagas llegar. Porque como es primera vez que la hacemos... sí, sería bueno, Cristian. Si gustó la metodología, se puede planificar otra. Exacto, que nos pase, Cristian, haz un formulario. Mira, pero aquí está diciendo ya, aquí están dando, agradecida por esta actividad. Pueden ver. Sí, ya no les están dando. Gracias. Gracias, de verdad, chicos. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bueno, doctoras, muchísimas gracias. Doctora Enriqueta, gracias por su presencia. Siempre que me digan con antelación me tendrán por aquí. Seguro, se lo voy a mandar por antelación. La doctora Velázquez lo mandó. Un cariño a todos. Un asunto. Dígame, doctora. Para los muchachos que están en formación, se pueden inscribir en el chat, en el YouTube de la academia, que generalmente hay temas de todo tipo, inclusive de bioética. En el 5 de octubre hubo una donde estuvo el doctor Gabriel Damper, y me tocó también dar una parte a mí. Entonces, yo les voy a mandar a quien les mando, a Ingrid o a la doctora Velázquez, la programación de todos los jueves, y si están interesados, pues eso está libre en YouTube. ¿De acuerdo? Gracias, doctora, gracias, seguro. Un cariño a todos y de verdad me encanta que sigamos, sobre todo que estos chicos van a ser diferentes con todos estos temas de bioética. Así que van a ser mejor de lo que son ahora. Que tengan un bello día. Gracias,
Gracias, Cristian. Gracias. Chao. Gracias a todos. Chao. Gracias, profesora Ingrid. Chao. Gracias a todos por asistir y bueno, hasta luego. Chao.